Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las estrategias de aprendizaje. Primero que todo, ¿qué son las estrategias de aprendizaje? Bueno, las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican con la finalidad de hacer más efectivo el proceso del aprendizaje. A continuación veremos 5 ejemplos que son muy efectivos para aprender. Hablaremos de la estrategia de aprendizaje del subrayado. ¿Qué es el subrayado? El subrayado trata de resaltar las ideas principales del texto, facilitando su estudio y memorización, y posteriormente su repaso. ¿Cómo sirve el subrayado? Un buen subrayado, acompañado de notas en los márgenes, puede ahorrar mucho tiempo de estudio y mucho esfuerzo. Mientras que un mal subrayado no solo no ayuda, sino que puede ser contraproducente. ¿Qué se necesita para hacer un subrayado efectivo? Bueno, este exige concentración, ya que hay que diferenciar lo fundamental de lo accesorio. Así tenemos que sacar lo importante. Se debe subrayar una cantidad reducida de información, ya sean palabras o conceptos clave o frases. Solo se comenzará a subrayar tras la primera lectura comprensiva del texto. Un error muy común entre los estudiantes es que subrayan en la primera lectura, sin entender el texto, y por eso a veces no funciona. Como vimos en el método pasado, mencionamos la lectura comprensiva como importante estrategia del aprendizaje. ¿Qué es la lectura comprensiva? La lectura comprensiva es aquella donde el lector interpreta la totalidad de los contenidos del texto, donde además adquiere mayor conocimiento y pensamiento propio. La lectura comprensiva tiene por objeto la interpretación y comprensión crítica del texto, es decir, en ella el lector no es un ente pasivo, sino activo en el proceso de la lectura, es decir, que decodifica el mensaje, lo interroga, lo analiza, lo critica, entre otras cosas. La lectura comprensiva hará que sea más fácil mantener actualizado cualquier tema. Esta es la clave de hoy en día. La lectura comprensiva implica saber leer, pensar e identificar las ideas principales, entender lo que dice el texto y poder analizarlo de forma activa y crítica. Un mapa conceptual es una red de conceptos. Como podemos ver en este ejemplo, los nodos representan los conceptos y los enlaces los relacionan. Esta es una herramienta muy útil para plasmar el conocimiento nuevo adquirido, ya que relaciona fácilmente cada uno de los conceptos. A continuación voy a explicar lo que es el resumen. Esto consiste en reducir un texto a lo que serán sus ideas principales. Para lograr hacerlo necesitamos haber leído con anterioridad usando la técnica de lectura comprensiva, y después podríamos utilizar la de subrayado para tener las ideas desde antes. Hay ciertos puntos que debemos de considerar para hacer un resumen. Ser objetivo, tener en claro cuáles son las ideas generales, principales y secundarias, tener a la vista un esquema y conectar las ideas principales de manera que sea coherente. Se debe tener una buena redacción para que se entienda y con eso podamos estudiar. La paráfrasis. La paráfrasis consiste en usar nuestras propias palabras para redactar un nuevo texto sin alterar las ideas principales del autor. Hay 2 tipos de paráfrasis: la mecánica, que consiste en presentar un texto de manera resumida, y la constructiva, que consiste en desarrollar el contenido de un texto añadiendo aclaraciones, ejemplos, sinónimos, etc. Para realizar una paráfrasis se necesita leer hasta comprender el texto, identificar las ideas principales y sustituir palabras y frases sin alterar el significado, y finalmente comparar la paráfrasis con el texto original.